trato, pero no funciona el tratamiento. Siempre tengo el mismo resentimiento, me vas a dejar en cualquier momento. Por eso es que siempre me adelanto, todo lo que hago no es para tanto. Siempre que te llamo hago de santo y terminaré porque no me aguanto. Este es mi verdad, un problema sin soluciones. Siempre paranoico en todas mis decisiones. Nunca me relajo en ninguna de mis acciones. Tengo exceso de ansiedad y pánico a montones. Buenas noches tengan todos ustedes, amigos de Curiosamente. Ya estamos aquí, un poquito tarde, pero ya estamos aquí. Estamos en un episodio más de nuestro programa Curiosamente, aquí desde Somos Música. Y rápidamente pues quiero presentar a mi compañera, a la gran Yeri. Yeri, buenas noches. Hola Diego, ¿cómo estás Diego? Respira, por favor, respira. Has estado al borde de explotar de coraje. Yeri estaba al borde de la explosión. Muy buenas noches a todos. Pues sí, un poquito tarde, pero hay estos problemas técnicos que nunca faltan. Pero ya estamos aquí, chicos, ya estamos aquí. Muy contentos de estar un domingo más con ustedes. Nos hemos extrañado. Espero que hayan pasado unas lindas fiestas de Semana Santa. Habían reflexionado. Diego, ¿qué tal tu Semana Santa? Platícame un poquito. Mi Semana Santa fue de reflexión, Yeri. Ah, perfecto, me da gusto. Es que ya sabes, Semana Santa, acá dicen en Perú, Semana Santa, Semana Tranca. Se la agarran a tomar y embriagarse y así. Qué feo que sean así. Pero yo no he terminado, Yeri. He dicho que ha sido reflexión Okay. porque el sol se reflejaba en mi cara porque estaba en la playa. Bueno. Vale, es válido. No, la verdad no he salido, tuve que trabajar, así que todo bien, pero sí, sé que muchos amigos han estado visitando los lugares más turísticos, ¿no? del país, lo cual me parece muy positivo, Yeri, porque habla de otro ambiente, ¿no? Después de estar encerrados tanto tiempo, pues es bonito que puedan estar disfrutando y a la vez también esto ayuda a la economía, ¿no? Ah, claro que sí. Estamos hablando puntualmente de Perú, pero también esto es para los demás países que también, celebran de una manera la Semana Santa, ¿no? Porque Sí. también han hecho lo mismo, viajar, reflexionar, Pero descansar. es verdad, Yeri, pero te cuento que a pesar de ser una Semana Santa, pues por Ajá. ahí hay situaciones donde, por ejemplo, como ha habido mucho aforo de gente, entonces las carreteras estaban llenas. Y tú sabes qué pasa cuando tú estás en una carretera y está llena y hay mucho tráfico. ¿Y cómo te pones? Pasan horas y horas y horas de tu vida. Y encima de repente, no sé, estás incómodo. Hay sol. Y A encima mí hay sol. ponme sol y yo exploto. Explota. Yo odio el sol, detesto el sol. Así, tal cual, lo odio. Lo odias con todo tu ser. Con todo mi ser, definitivamente. Hay sol y se me cambia el humor totalmente. Y qué interesante. Pues, no, sí, en serio. O sea, a mí el sol me afecta bastante, me choca, me Te enfurece. enfurece, Eric. Y qué interesante No que me lo digas. gusta. Qué interesante que lo digas porque justo el tema de hoy es respecto a eso, Eric. Al enfurecerse, al enojarse, al explotar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Eric? De la ira, del control de la ira, creo yo. De la ira. Básicamente. Yeri, ¿la ira será un problema? ¿Será un problema? ¿O qué podrá ser? O sea, ¿por qué siempre se vienen a veces conversaciones donde uno habla de las cosas que le enojan o de repente de gente que no sabe controlar su ira y ha tenido problemas realmente, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? Y sobre todo en ciertos momentos, ¿no? Sobre todo en momentos de crisis,
justamente ha habido hace poco, pues sigue, pero hace poco empezó toda una guerra donde hay violencia y cosas muy tristes, muy nefastas. Y entonces uno dice, ¿no? ¿Cómo es que el enojo, la ira, cómo se vive, ¿no? ¿Será un problema esto? Pues la verdad, eso es lo que me gustaría saber el día de hoy, porque pues básicamente tengo entendido que es como que un sentimiento, digámoslo así, que simplemente pues pasa algo que te molesta, que te irrita, digámoslo así, y como que vas acumulando todo ese malestar, todo ese fastidio, y llega un punto en el cual pues, ¡pum! Y yo creo que ya lo he comentado antes, soy una de las personas que no me gusta enojarme, detesto enojar, porque ¿por qué? yo me molesto muy feo. Yo me molesto muy feo. Me doy miedo cuando estoy molesta. O sea, son pocas las personas que realmente me conocen molesta. Explotar de ira, así. Porque sí, o sea, soy muy peligrosa. Jerry, No me gusta enojarme. nos vas a contar más adelante, pero quiero invitar a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos están escuchando, a que nos puedan decir qué cosas le enojan, así como tú has dicho que el sol te enoja, y ahora vamos a ver qué tanto puedes llegar a enojarte, pero vamos a ver qué cosas a nuestros amigos le enojan, a veces irracionalmente, ¿no? A veces inexplicablemente, Jerry. Así, ¿a ti qué te enoja, Diego? A mí me enoja mucho el tránsito, por ejemplo. Sí, me pone de mal humor. Y Sobre todo el tránsito de Lima. el tránsito de Lima, sí. Y imagino que las ciudades así, en las metrópolis, pues generalmente son los lugares donde están más atestados de autos, y pues generalmente eso me pone un poquito de mal humor, ¿no? Entonces, y yo veo a la gente de por sí que está alrededor también de esas circunstancias, pues de mal humor también, ¿no? Está alrededor, es un ambiente de ira. Son como la ciudad de la furia. Se siente, esa vive. Sí, de todas como formas. que va a estallar algo. Sí, claro, se siente. Entonces, como no sé, claro, es como que una onda que se percibe, sí, así pesadísimo. Sí. O por ejemplo cuando las personas tienen que hacer un trámite y están en una larga fila, ¿no? Claro, irrita también eso, ¿no? Como que molesta. O por ejemplo, cuando estás en la larga fila y alguien se mete. Claro, porque te estás esperando, ¿no? Por supuesto. Sí, en ese momento como que explota así. Se empieza a gritar, y dice, Exacto, y entonces tienes esas reacciones. Sí. Tienes esas reacciones, Jerry, y esas reacciones que son, o sea, humanas, pero también a veces nosotros mismos nos sorprendemos de esas reacciones. ¿Te ha pasado? Pero creo yo, digo, sí, pero creo yo, digo que es mejor, a mi parecer, es mejor que en ese momento explotes así de a poquitos antes que lo vayas guardando y llega un punto en el que ¡pum! Y sí, ya ¡pum! De frente, ya te pones demasiado agresivo, como en mi caso. Entonces, es mejor, creo que sacarlo por dosis, ¿ok? En el momento como lo vas sintiendo, creo yo, a mi parecer, ¿ok? Claro está, es que estás en un punto que todavía, digamos así, puedes controlar un poquito tu comportamiento, porque ya cuando explotas ya no controlas. Por supuesto, vamos a hablar justo de eso, de la falta de control. Es decir, hoy día vamos a abocarnos al control de la ira como una emoción. Tú has dicho un sentimiento, bueno, está dentro de la familia, vamos a decirle así, de los sentimientos, pero es más preciso decirle una emoción, pero que la emoción, como cualquier aspecto, ¿no? de la mente, va a tener distintos niveles, y en esos niveles pues vamos a ver cómo dirige nuestra conducta, y de esa manera vamos a entender por qué es que las personas a veces pierden este control, correcto, este control de la emoción, este control emocional, y eso es lo que va a generar estas respuestas
que a veces no solo sorprenden a uno mismo, sino sorprenden también a los demás, ¿no? Y nos puede traer muchos problemas, ¿correcto? Hay gente que ha ido presa por tener arranques de ira. Entonces vamos a ver cómo esto se va a desarrollar, Yeri. Pero antes de eso, tú sabes, Yeri, lo que me gusta a mí, cómo me gusta empezar, Yeri. ¿Cómo me gusta empezar? Pues no sé, tú dime. Con preguntas, Yeri. Yo me gusta empezar con las preguntas. Quiero saber la curiosidad. Lo siento, mi cerebro está un poco dormido. Está dormido, Yeri. Todavía ya pasó la Semana Santa. Ya fue. Cállate, para mí todavía sigue. Ok, Muy bien. con preguntas entonces. A ver, Diego, vamos viendo primero qué es la ira. ¿Qué es la ira? De frente, a la vena, De frente, a la sí, yugular. va. Muy bien, Va a Yeri. empezar así. Bueno, la ira, el enojo, la furia, como quieran llamarle, la cólera, es una emoción, Yeri, es una emoción. Y se considera una de las emociones más básicas y primitivas del ser humano, ¿correcto? Es decir, que desde los primeros esbozos de humanidad que hubo en los seres que habitan este planeta, pues ya podíamos ver manifestaciones de esta emoción. De hecho, los animales también tienen esta emoción. Y todos los seres vivos que tienen al menos algún tipo de capacidad evolutiva para poder desarrollar emociones, la van a tener. ¿Y por qué? Vamos a ver en adelante que es como emoción, como ya hemos hablado en algún momento del miedo, es adaptativa, es decir, está al servicio de nosotros como seres para ayudarnos de alguna manera. Por eso es importante darle su espacio, es decir, no negarla, sino saber que existe, para qué existe y en qué momentos me va a ser útil, ¿correcto? Para empezar, saber que existe. Como ya he dicho, todos los seres que tenemos algún grado de conciencia vamos a tener emociones y mientras tengamos emociones, la ira va a ser una de ellas. ¿Para qué existe? Normalmente se dice que la ira es una emoción que sirve para protegernos, para defendernos, ¿correcto? ¿Y defendernos de qué, Yeri? Normalmente de un ataque. Es decir, que lo que yo interprete como un ataque, entonces va a activar el botón de la ira en mí, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, Yeri, ¿qué puede pasar cuando tú estás de repente caminando tranquilamente y viene una persona y te topa el hombro con el suyo, ¿no? Inmediatamente, probablemente tú sientas un volcón, una sacudida, y eso vas a interpretarlo como una vulneración, ¿no?, de tu persona. Y es muy probable que te enojes, es muy probable. Entonces, quizás esta persona no se dio cuenta. Ya todo eso va a ser una racionalización de la situación. Que tú pienses que es una persona que no se ha dado cuenta, que tú pienses que lo que sea que estés pensando ya es una racionalización de la situación. Pero lo que sientes en ese momento es la emoción, la ira, ¿correcto? De repente se te puede pasar en un momento porque interpretas que la situación no es para hacer más o enojarse más allá. Pero la emoción salió, ¿correcto? Entonces, es lo que yo interpreto como un ataque. O por ejemplo, si alguien me insulta, Yeri, si alguien me insulta directamente, pues yo voy a interpretar que esta persona me está atacando, entonces va a activar mi botón de la ira. Sobre todo si es que yo evidentemente no pienso que sea así, no lo veo como algo adecuado, ¿no? Entonces yo puedo interpretarlo como un ataque. Estos ejemplos que estoy poniendo, Yeri, son muy directos, pero vamos a ver cómo pueden ser muy sutiles. Y ahí se explica por qué es que hay personas que dicen: yo no sé por qué, doctor, esta palabra a mí me pone furioso, ¿correcto? No sé si te ha pasado que hay palabras que no son necesariamente ofensivas, pero que te producen mucho enojo. ¿Te pasará, Yeri, eso? No con una palabra, pero sí con un emoticón. Ah, excelente, muy bien. Eso también, de eso también vamos a hablar. Y también si nuestros amigos que nos están oyendo tienen algún tipo de gesto, a veces, por ejemplo, el que te pongan ok, ya, hay personas que les enoja. Entonces si tienes algún tipo de circunstancia así, coméntala en Instagram. Y para esto hay que recordarles el Instagram. Claro que sí, @oficial_curiosamente. Excelente. Escríbanos, por favor. Escríbanos. Estamos atentos a sus comentarios, sus historias, sus anécdotas. Yo tengo una buenísima que te voy a platicar, porque a mí no me gusta enojarme. Estamos esperando todos tu historia, definitivamente. Pero vamos a terminar esta explicación
para que nuestros amigos queden convencidos de y también puedan saber qué es esto de la ira, ¿no? Entonces habíamos dicho que la ira es una emoción, y como emoción que es válida, ¿ok? Es respetable y tiene una utilidad, la cual es normalmente defendernos. Por eso, cuando uno de repente se siente atacado, va a activar el modo ataque y va a de repente contestar, ¿no? O va a luchar, ¿no? En este caso puede llegar hasta golpear, ¿correcto? Entonces se activa para esto. ¿Por qué? Bueno, hay muchas explicaciones antropológicas, pero básicamente se entiende que ante una amenaza que ya me está atacando, ya me está vulnerando, pues me conviene fisiológicamente desarrollar más fuerza, más atención, ¿no? Más tensión, y por ende la ira genera todas esas respuestas fisiológicas, ¿correcto? Bien, entonces ese sería entonces el para qué. Y luego sería el cuáles son las conductas que normalmente van a salir de la ira, ¿no? Cuáles las situaciones en las que nos va a ser útil. Ya había dicho, ¿no? Las situaciones donde normalmente yo me tenga que defender. Por ejemplo, puede ser en una situación donde me están atacando directamente. Si por ejemplo me están golpeando, ¿no? Me están golpeando, tengo un peligro de que me hagan daño. Entonces ahí la ira va a salir para defenderme, para ponerme, como había dicho, de repente más fuerte, ¿no? Más tenso, ¿no? Más alerta, y entonces yo voy a tener la fuerza para poder defenderme ante un ataque físico. En el caso, por ejemplo, de una agresión verbal, pues la ira también me va a poner en ese estado de incomodidad en el que yo voy a contestar este tipo de agresión, ¿no? Son situaciones donde normalmente el ser humano se enfrenta y sale la ira. Pero yo te pongo un ejemplo de repente animal, para que veas que la ira también está en los animales, en todo ser que tenga una conciencia emocional. Pues, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un perrito se enoja? ¿Tú has visto un perrito enojarse? Empieza. Correcto, empieza a hacer esos ruidos. ¿Qué más hace? Como advertir. Como advertir. Empieza a ladrar, como advertir, te mira. Sobre todo gruñe, ¿no? Es como que te está advirtiendo, me estás enojando. Exacto, ¿no? Me estás enojando. ¿Y cómo se pondrá su cuerpo? Se pone un poco rígido, o sea, como a la defensiva. Se pone Exacto, en una posición ¿no? de ataque. Así es, una posición de ataque, como quien está esperando que lo toques para morderte, ¿no? Te enseña los dientes, ¿no? Para las orejas. Ok, todas estas son respuestas fisiológicas, y lo que está sucediendo es que su cuerpo se está preparando para contraatacar, ¿correcto? Bueno, las personas también tenemos esas respuestas ante el enojo. ¿Para qué? Ya había dicho, para poder tener esa fuerza y esa capacidad física y mental para poder contrarrestar este ataque que estoy comentando. Bien, entonces, esa es la utilidad. Y esas son las situaciones en las que normalmente sale de manera realista el enojo, ¿correcto? Y digo realista porque nos vamos a encontrar que en nuestro aprendizaje de vida, pues vamos a tener situaciones que aprendemos, valga la redundancia, que son ataques realistas, cuando en realidad probablemente no lo sean, Jerry. Y justamente vamos a hablar de eso en los siguientes bloques. Pero para terminar la idea de qué es la ira, había dicho que tenemos este componente de que es una emoción y que es natural. Tenemos este componente que nace para protegernos de un ataque, algo que percibimos como un ataque, y que tiene respuestas fisiológicas para justamente responder físicamente y mentalmente adecuadamente al ataque. Pero, ¿qué pasa como emoción que se regula? Pues que en algún momento puede salir de una manera muy, muy intensa, y en otros momentos de una manera mucho más suave, ¿correcto? Entonces, ¿de qué depende esto normalmente? Si había dicho que esto es de un ataque, viene de un ataque, ¿de qué depende que yo exprese una ira con más intensidad en una situación y con menos intensidad en otra? ¿De qué crees que depende si estamos hablando de que es un ataque? Pues de qué tanto te esté molestando, ¿no? Exacto. Y siguen, supongo que ya llega un punto en el que ya vas a explotar. Exacto, Yeri, tú mismo lo has dicho. Que depende qué tanto me esté molestando, es decir, qué tanto me esté sintiendo atacado, ¿correcto? ¿Qué tanto es digamos el estímulo negativo para mí? ¿Qué
vamos a decirlo así, qué tanto me están jodiendo, ¿correcto? Vamos a decirlo así, qué tanto, qué tan fuerte es este ataque, esta vulneración, ¿no? Y es más, uno cuando está ya en ese proceso de enojarse, bueno, al menos yo soy de advertir mucho, de cuando me jodas, no me jodas. Correcto. Como que tipo, mi cara empieza a ponerse rígida, los dientes empiezan como que... Así es, muy bien. Pero lo que tú has dicho es interesante. Yo voy advirtiendo. Y es igualito que, por ejemplo, hace un perrito. Volvamos al perrito. El perrito te avisa, ¿no? No me vayas a tocar, mantente lejos. Hasta que ya su conducta de repente más explosiva es morderte, ¿no? Igual las personas, ¿no? Oye, ya déjame de molestar. Y quizás puede terminar en un golpe. Esto que estamos describiendo es una... vamos a decirlo así, es gradual, ¿no? Es como una curva, ¿no? Es decir, empiezo, ¿no? Y tú al insistir, al seguir estimulando mi ira, vas a generar más intensidad, ¿correcto? O sea, va creciendo, es gradual, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las personas que no es gradual? Que es explosivo, es decir, pasan de un momento a otro a una ira muy intensa y por lo tanto a una respuesta mucho más estrepitosa, mucho más agresiva, violenta y estrepitosa, ¿correcto? Que acá lo que no se está dando es una correcta regulación emocional. Entonces, normalmente las personas manejamos nuestra ira de forma gradual, es decir, tú me molestas, me atacas, entonces yo te tolero un poco, pero hay un momento en que yo no tolere y lo expreso, ¿correcto? Pero ¿qué pasa con esas personas? Que al primer estímulo, o de repente es un estímulo suave para el resto, ¿no? Pero para esta persona termina siendo un estímulo tan intenso para generar una ira explosiva, ¿ok? Y agresiva, ¿bien? Pues acá está habiendo un problema de regulación emocional. Y por eso, Yeri, es que en terapia se maneja lo que es la regulación emocional. Al menos en la ira vamos a hablar de esto. Entonces, el concepto de la ira engloba todo eso, Yeri. Por eso, para responder qué es la ira, tenía que describir todo esto. Ahora, esa ira descontrolada puede destruir, Yeri. Pero también la ira, con un correcto control, puede resolver problemas. Entonces, hoy día vamos a ver eso. Cómo pasamos del enojo o la ira que destruye a la ira que resuelve, Yeri. Ok, y dime, Diego, antes de que continúes, en este mismo grupo de personas explosivas, que simplemente explotan, podría estar también el grupo de personas que pues son de por sí malhumorados, que casi siempre están enojados, que tú no le puedes decir nada porque sabes que están de mal humor y te va a contestar feo y siempre están enojados. ¿Qué onda con esas personas? Muy bien, eso ya es lo que se conoce como un estado emocional, es decir, la emoción sale en función del estímulo, ¿correcto? Entonces, me topan el hombro, ¿no? Y entonces yo reacciono, y mi reacción es con emociones, es una reacción emocional, ¿no? Pero ha habido un estímulo, y una vez que cesa el estímulo, la emoción empieza a bajar, es como una montaña, ¿no? Es como va en picada, llega a su pico y luego baja, ¿correcto? Pero cuando una persona está constantemente enojada, enojona como se le dice, es que ya está en un estado emocional. Es decir, que esta persona ya está percibiendo la mayoría de estímulos como algo que le vulnera, le ataca, le molesta. Por ende, no baja de este pico. O se queda en partes muy altas de esta montaña que hemos hecho virtualmente, ¿no? Entonces no llega a disminuir su ira. Por ende, está en todo momento alerta y está en todo momento en modo ataque, ¿correcto? Y esto vamos a ver que se da porque la persona no está resolviendo adecuadamente su enojo. Es decir, no le está dando el tratamiento adecuado. ¿Te acuerdas que había dicho que la emoción como algo natural tiene que existir, tiene que expresarse, tiene que poder desenvolverse? Pues hay un proceso que el enojo tiene que hacer para liberarse. Pero si no lo haces, va a empezar a llenarse como una olla a presión, Yeri. Y estas personas que andan todo el tiempo enojadas, pues es muy probable que en algún momento exploten y de una manera muy, muy, muy fea. ¿Correcto? Entonces vamos a ver eso también.
Entonces, ¿con qué continuamos, Diego? Tú dime. ¿Qué te parece Tengo si por acá historias, ¿eh? una historia, por favor, Jenny? Ok, perfecto. A ver, déjame, tenemos aquí a Leti. Dice, estoy en constante actividad. Eh, Algo que no me gusta, exploto. Quiero sentir dolor. Quiero hacer sentir dolor. Odio a mi mamá. No la quiero cerca, está loca. Ok. Bueno, eso nos deja Leti. Correcto. Porque, ¿viste? No sé, es como que tiene cierta, sobre todo Diego, porque dice que explote, quiere sentir dolor y quiere hacer sentir dolor. Claro, claro. Por ejemplo, ahí podemos percibir mucho su enojo, ¿no? En sus palabras. Tanto así que nos estremece, ¿no? Es como, wow. Y de alguna y vas a ver, por ejemplo, que las personas que están enojadas, su lenguaje empieza a cambiar también. Puede ser más agresivo. Entonces, de lo que pasan a decirte, oye, ya deja de molestar, pueden pasar a decirte, eres un idiota. Y en este caso, por ejemplo, ¿no? De nuestra amiga Leti, llega a decir, odio a mi mamá. Dime, ¿será tan realista, tan racional en un ámbito en el que está enojada, en un espacio en el que está enojada? ¿Será de repente tan realista creer que realmente odia a su mamá? Pues probablemente sea producto de ese enojo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas están enojadas y están en un estado emocional de enojo, pues justamente el lenguaje empieza a ser más agresivo. Por ende, tienden también a, digamos, vamos a decirlo entre comillas, exagerar algunas cosas. Es decir, a verle lo negativo, pero de una manera en que, oye, ya, me siento tan atacado, tan vulnerado, que si tú me estás molestando, aléjate, te odio, ¿no? Eres un idiota, eres lo peor del mundo, te odio. O, ¿sabes qué? Quiero hacerle daño a todo, porque todos me molestan. No sé si te ha pasado que has escuchado esa frase. Todo el mundo me molesta, todo el mundo me enoja. No, odio a todo el mundo, no quiero ver a nadie. ¿Correcto? Es que estoy en un estado de tanta presión, que en verdad esas palabras están comunicando el grado de enojo que estoy sintiendo. ¿Correcto? Entonces me hace decir cosas que normalmente en un estado de tranquilidad y paz no lo diría. ¿Correcto? Y si esta persona nos está contando este problema es porque no le gusta estar así. Porque a quién le gusta estar realmente enojado, es decir, presionado, comprimido, ¿no? ¿Quién le gusta estar así, ¿no? Atacado. Entonces, es probable que muchos de los pensamientos que nos está describiendo Leti sean parte de cómo ella percibe su enojo, ¿correcto? Ella lo percibe así, con esos pensamientos. Sería diferente si es que nos dijera, no, yo estoy muy tranquila y sí, efectivamente odio a mi mamá, racionalmente, por esto. ¿Correcto? Entonces ahí de repente hasta se podría conversar el caso. Pero como nos describe Leti la situación, inclusive nos impacta, a pesar de que son palabras, no la estamos viendo, es probable que ella esté en un estado emocional de enojo. Y es probable que la causa de su enojo, mira esto, la causa de su enojo no esté en todo lo que ha dicho, sino en un tema en particular. Que también pasa mucho esto, Yeri, y que se conoce como el resentimiento, Yeri. Es decir, una situación me enojó y no he, digamos, abordado esta situación, no la he resuelto. Entonces, yo empiezo a hacer la emoción, empiezo siempre a recordar, por ejemplo, en el caso de parejas, ¿no? Él me fue infiel, entonces como él me fue infiel, yo le guardo rencor, le guardo resentimiento. Y cualquier cosa que me haga recordar a él me hace otra vez enojar. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando de repente tiene otra pareja, ¿no? Y quizás, no sé, le menciona algún evento relacionado a esta situación, se enoja, ¿cierto? La persona, ¿no? O de repente recuerda su nombre, o aparece su nombre en algún lado y se enoja solo de ver el nombre. Este maldito, dice, ¿no? Encima se llama así. Encima se llama así, ¿no? Cierto. Entonces, acá lo que está... Exacto, han contado. Entonces, acá lo que pasa es que justamente al no haber abordado esta situación que me enojó, yo mantengo el resentimiento y por ende cada estímulo que me recuerde esta situación me va a enojar.
Lo voy a tomar como si fuera un ataque directo, como lo fue en ese momento. ¿Correcto? Entonces es posible que todo lo que nos está diciendo nuestra amiga Leti guarde relación con situaciones que no ha logrado abordar en ese momento, pero que justamente ahí es donde viene el enojo que ayuda. ¿Por qué? Porque el reconocer yo que estoy enojado con algo me va a ayudar a reconocer con qué estoy enojado. Si es que hago un trabajo, ¿me entiendes? Porque si yo acepto que estoy enojado de algo y por algo me estoy enojando, ¿no es cierto, Yeri? Ujú. Y como en el ejemplo de la persona que me topa el hombro, cuando yo ya vi quién es mi enemigo, cuando yo ya vi cuál es la situación real, y cuando ya veo que no es algo que realmente es un ataque, mi enojo va a irse, va a disminuir y se va a ir. Y voy a entrar otra vez en paz. El fenómeno es el mismo, Yeri. Es decir, si tú guardas resentimiento y guardas un estado de enojo constante, es porque no has tenido esta experiencia en la que tú has resuelto la situación que te generó el enojo en un momento, no has podido ver la parte donde ya no es un ataque, ya no te están atacando en este momento, ya no es realista tu enojo en este momento, y entonces tu enojo empieza a bajar, porque ya te estás dando cuenta que no te están atacando en este momento. ¿Me dejo entender? Y un ejemplo es en las parejas, ¿no? Esta pareja, la anterior pareja me fue infiel, entonces yo estoy enojada con los hombres de repente, digamos si es un hombre, y yo soy una mujer, estoy enojada con este hombre, y entonces viene otro hombre, y me enojo también con este hombre, a pesar de que este hombre no me ha hecho nada todavía, ¿no? Eso no es realista, ¿cierto? Porque si me voy a enojar, me enojo en todo caso con lo que hace esta persona actual, pero no con lo que hizo la otra persona, ¿cierto? Exacto. Si yo resuelvo lo que hizo la anterior persona, digo, bueno, esa persona me lo hizo en ese momento, estuve enojado en ese momento, pero ya esta persona no está en mi vida. Ahora estoy con otra persona. Y si esta persona hace algo, me enojaré en ese momento. Pero en este momento me conviene enojarme. ¿Qué voy a sacar de eso? ¿Qué voy a ganar? ¿Me voy a sentir bien? Entonces ese es un poquito el trabajo que se hace, Yeri. Te vienes como que arrastrando. Exacto. ¿Y por qué arrastramos? Eso vamos a descubrirlo, Yeri. Perfecto. Entonces, ¿vamos con pregunta o vamos con música, Diego? Vamos con una pregunta más, a ver qué tal está. Si no, ya vamos con la música. Ok. La pregunta es, bueno, creo que básicamente es para el siguiente paso, es cómo evitamos el comportamiento tan drástico de la ira. Ok, esa pregunta la vamos a contestar después. Pero quisiera yo más bien hacerle una contrapregunta, porque ya eso sería cómo se soluciona todo este tema de la explosión, ¿no? Pero igual, ¿no? Insisto, habíamos hecho la pregunta de qué cosas les enoja, así, del día a día, ¿no? Que no toleran. Y también habíamos hecho la pregunta, ¿qué palabra o qué gesto o qué emoticón o qué sé yo hace que explote tu enojo? Por ahí dijeron tener hambre. Tener hambre puede ser, hay gente que el hambre también le activa. Cuando tiene hambre, ¿cierto? Fíjate que hay otras personas que cuando están ebrios adquieren este comportamiento de enojo. Ah, sí, claro, empiezan a no controlar sus conductas. Claro. Sí, pierden el control de sus conductas, así es, se ponen agresivos, muy bien lo has dicho. Pero ahora yo les quiero preguntar a nuestros oyentes para pasar a la música, ¿qué es lo más feo que les ha pasado producto del enojo? Ouch. Okay. Con esa pregunta vamos al siguiente bloque y vamos con un poco de música. ¿Te gustaría verme nadando en un charco de sangre o colgado de una cuerda sin aliento y sin aire, o cayendo lentamente al fondo de un abismo, todo despanzurrado y haciendo viscos? ¿Te gustaría verme tirado en la banqueta, babeando sangre por la boca y con la bragueta abierta, causando lástimas
dijera, ay, qué bueno era, para que así todos hablaran de mis cualidades, aunque en el fondo me odien por decirles sus verdades. Y todo por el rock and roll, todo sea por el rock and roll, todo es por el rock and roll, todo por el rock and roll. Bueno, seguimos aquí en Curiosamente, ya en un segundo bloque. Y pues hemos estado hablando sobre la ira. Básicamente el programa de hoy está destinado a poder hablar sobre el control de la ira, ¿correcto? Y pues hemos estado hablando sobre que la ira es una emoción que definitivamente es natural, ¿ok? Viene con todos desde que nacemos. Y tiene una función adaptativa que es el protegernos, defendernos ante un ataque, ¿correcto? Pero además también, pues, ante una situación que de repente nos es adversa, incómoda, ¿correcto? De hecho, los bebés muestran su ira, ¿no? También cuando desean algo y cuando se sienten incómodos, presionados. Los animales también, ¿no? Los animales también demuestran su ira y su tensión cuando algo los presiona o se sienten incómodos o atacados. Y también hemos visto que esto va normalmente de manera gradual, es decir, la intensidad de mi ira va a ir según la intensidad del estímulo que me esté incomodando o molestando o atacando, ¿no? Pero que hay personas que no tienen esta graduación, sino que explotan, es decir, es una forma agresiva de pasar de un estado a otro, ¿no? Entonces aquí normalmente es porque está habiendo una mala regulación emocional o emociones ya bastante digamos congestionadas, que no han tenido una correcta liberación, una correcta expresión, y por ende nos mantienen en un estado emocional en el que explotar es fácil, es cosa de un paso nada más. Entonces, pues es un poco el resumen de lo que estábamos haciendo. Hemos estado invitando también a nuestros amigos a que hagan sus preguntas respecto al tema, pero también que nos digan qué son esas cosas que inexplicablemente les molesta y los pasa de un estado de paz a un estado de enojo, ¿no? Rápidamente. Y además, ¿hasta qué punto los ha llevado el enojo? Es decir, ¿hasta qué punto el enojo les ha traído problemas? En verdad, algunas cosas de repente vergonzosas o algunas cosas que han afectado su vida. Esperamos sus respuestas en ese aspecto. Y quería saber también si Yeri ya volviste de liberar tu enojo. Aquí estoy, ya volví. Muy bien, Yeri. Teníamos más preguntas y más comentarios y más cositas. Sí, permite. Estoy reintegrando. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Recuerdas que te comenté de que había personas que les daba coraje, se enojaban por tener hambre? Bueno, Correcto. me preguntaron ¿a qué se debe? ¿Por qué les da coraje cuando tienen hambre? Bueno, Yeri, justamente lo que estaba diciendo, ¿no? Se da una situación de ataque, sí, pero también se da una situación donde yo me siento incómodo, me siento
presionado, donde me siento hostigado, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo hambre? Que normalmente siento cuando tengo hambre, cuando no tengo comida a la mano y tengo hambre. Claro, por eso básicamente pues te da coraje, Claro. te sientes incómodo. Ok, también me pregunto si hay algún tratamiento para las personas que paran enojadas. Sí, o sea, vamos a hablar de... El tratamiento en realidad es diverso, hablando en líneas generales, Ajá. pero se basa en regulación emocional. O sea, yo tengo que llegar al punto donde mi emoción que pasa de un momento a otro a un pico, ¿sí? Tanto en la intensidad como en la conducta, vaya de manera gradual, que yo lo pueda graduar, porque lo común es que se pueda graduar, ¿correcto? No es que yo te digo algo y voy a pasar a la agresividad y violencia más grande en tu ser, solamente porque te dije algo, ¿correcto? Que no necesariamente llega a vulnerarte normalmente, ¿correcto? Entonces la idea es regresar a la persona a su estado basal, donde no reacciona de esa manera. Esa es la idea. Y al finalizar, sí. Y Diego, dime, eh, siempre estamos hablando en cuanto a la ira en el plano emocional, pero no sé si creo que alguna vez hemos escuchado la expresión de no te enojes que te vas a llenar de bilis. Ah, ¿Esto correcto. afecta internamente? No. Porque estamos hablando en el plano emocional, ¿no? Pero yo he escuchado esa frase de pobre hígado, paras enojado, te estás llenando de bilis, cosas así. ¿Afecta esto internamente o químicamente? No sé cómo decirlo. Sí afecta. No relacionado a la bilis, ¿no? Pero sí afecta. Es una muy buena pregunta. Felicito a quien la hizo porque sí, vamos a hablar un poco ahora de justamente en qué, cómo este mal control emocional puede afectar tu cuerpo y tu salud. Eso de la bilis, pues es más que todo la teoría de Hipócrates, ¿no? De los humores, que hablaba de que las emociones estaban relacionadas a cierto tipo de humores, es decir, a fluidos del cuerpo. Y uno de ellos, pues, la bilis, la que estaba relacionado más al tema de lo que era la ira, ¿no? La famosa bilis amarilla. Pero, digamos que fue fue un pionero de estudiar este tipo de temas emocionales. Y solamente que ha quedado en el tiempo, ¿no? Inclusive lo mezcló también con elementos. Es decir, hablar de eso es hablar de la historia de un poquito de la medicina. Pero lo que sí es cierto es que la ira, al tener cambios físicos externos, también desarrolla cambios físicos internos. Por ejemplo, eleva la presión, ¿sí? Puede también poner al cerebro, bueno, le aumenta la irrigación sanguínea y eso en algunos casos puede ser complejo, por ejemplo, en personas que tienen aneurismas, ¿no? O malformaciones arteriovenosas a nivel cerebral. Y pues que al elevar esta presión puede desencadenar algunos accidentes cerebrovasculares. Por eso es que la gente que tiene estos problemas se le dice, oye, paro cardíaco también, porque puede haber situaciones que comprometan los vasos sanguíneos del corazón y al elevar la presión cardíaca, al elevar la frecuencia cardíaca, sí, pues pone en peligro a esta persona, ¿no? Por eso se dice de que no tengas colerones si sufres de la presión alta o si sufres del corazón, ¿cierto? Uh-huh. Entonces sí, entonces se podría decir que a un largo plazo las personas que paran de corajes se podrían enfermar físicamente debido a eso. ¿Se podría decir algo así? No podría demostrártelo con evidencia científica que sí, el hecho de estar enojado... Pero de que afecta. Por supuesto que sí, porque como te digo, el estar enojado trae cambios físicos. O sea, trae cambios físicos involuntarios, perdón, inconscientes y conscientes, ¿no? Yo puedo estar consciente de que mis músculos están rígidos, pero no puedo estar consciente de que mi presión arterial está subiendo, o que mis latidos, mi frecuencia cardíaca está aumentando, o que sustancias en mi sistema hormonal están liberándose, ¿correcto? Entonces sí, definitivamente tiene componentes nocivos el estar constantemente expuestos a situaciones de presión donde voy a estar con una ira muy muy latente. Sí, definitivamente, a nivel cardíaco, a nivel de sistema nervioso, a nivel gástrico, por ejemplo, está bastante relacionado también. Entonces sí, definitivamente va a alterar al cuerpo por dentro de la salud. Entonces no es saludable andar en un estado iracundo constantemente, ¿no? Sí, definitivamente requiere un manejo porque puede afectar tu salud, sobre todo si ya tienes una enfermedad, ¿correcto?
Sí, eso es muy buena pregunta. Estrellita para quien se sabe. Su estrellita, basta ya. Sí, destacado en Instagram. Claro que sí. Y entonces, Diego, habíamos preguntado cuáles son las cosas que por lo general molestan a las personas, Sí, ¿qué tenemos? ¿no? Claro, entre los cuales, bueno, se mencionó el hecho de que las personas se metan en las filas, a ti tú mencionaste el tráfico, ¿ok? ¿Qué otros por ahí entre tus contactos han comentado? Por acá, por ejemplo, nos han puesto cuando estás hablando con alguien y no te escucha. Claro, exacto. Exacto. Estás hablándole, oye, mira, tengo que contarte esto, y te cuenta, y no te escucha, está con el celular de repente, o leyendo un libro, ¿no? Exacto, sí. O le preguntas algo y sí, como que, Sí, de repente está en su mundo interno y no te escucha. Ajá. Sí, eso puede enojar, Sí, por sí. supuesto. Otra cosa que nos comentan por acá es que los dejen en espera en el teléfono. También, por supuesto, sobre todo cuando llamas a una entidad que quiere que te resuelva un problema rápido. Sí. Y estamos 2022 y en teoría en 2022 los sistemas han evolucionado para atender rápido a la gente, ¿no? Claro. Y de pronto tienes que marcar... Dejan ahí esperando. Y para esto tienes que marcar muchos números, ¿no? Antes de que alguien pueda atenderte, ¿no? Sí, a mí lo que me molesta también es cuando te dan información, te ven que estás molesto, o sea, por algo que llamaste y que hiciste algún servicio o algo y no te resolvieron. Y todavía te dicen, va a escuchar ¿cómo era? Como una encuesta. Y digo, por favor no corte. Digo, los mando muy a la chingada, la verdad. Por supuesto, Yeri, por supuesto. A mí no me gusta estar enojada, pero eso me puede. Ya nos vas a contar que Nos todos... nos ponen por aquí que les molesta las faltas de ortografía. Ah, correcto, eso suele pasar, las faltas de ortografía. Hay muchas personas que son sensibles a las faltas de ortografía. Entonces ven, por ejemplo... Presente. Claro, por ejemplo, pueden ver la... Soy una de esas personas. Uy. De repente te ponen, eres muy hábil pero sin H. Y entonces respondes, te molestas, te enojas. Sí, y yo soy de... corrijo. Sí, equivocándose. Me enojo. Pero trato de controlarlo. Y claro. Por acá nos ponen, Diego, que les molesta que tienen los papeles en el baño, pero fuera del tacho. Fuera Es como de... manías. ¿no? Yo creo que es como manía, ¿no? Sí. Poner los papeles fuera del tacho. De hecho, eso es algo que se ve mucho en convivencias, por ejemplo, en casa, en oficinas, ¿no? Donde tú vas al baño, que es un espacio íntimo, y donde, bueno, normalmente las personas tienen su orden, sus rituales, y pues ves algo que sale de eso, entonces definitivamente te puede enojar, ¿no? Y en esto, y sobre todo que es algo antihigiénico, te vulnera, ¿no? Te hace sentir incómodo, te hace sentir desagradado de alguna manera, y esto puede enojarte, definitivamente es algo que enoja a muchos, ¿no? O por ejemplo, Jerry, aquí me ponen, por ejemplo, que cuando estés enojado, te digan, oye, tranquilízate, ¿no? Tranquilo. Sí, es cierto. Más se enoja eso. Definitivamente eso enoja mucho más, que te quiera tranquilizar cuando estás en un modo ya que ya vas a explotar. Te digan, pero tranquila. Exacto. No hagan eso, chicos, no hagan eso. Eso es como querer tapar la olla a presión con un dedo, Jerry, ¿no? Es como que la represa la quieras tapar con un flotador, una cosa así, ¿no? Ya no se puede, en ese momento ya estás en la ola de la ira. No es recomendable, y a todas las personas que tienden a hacer eso, les digo, no es recomendable. Cuando una persona ya está desbordando enojo, decirle, oye, no, tranquilízate, no te enojes, no es la mejor manera, porque en ese momento la cólera quiere salir, quiere liberarse, quiere existir. Entonces no es momento para poner y taparla, ¿correcto? La ira funciona mucho, Yeri, como una olla a presión. En verdad es así, sobre todo la explosiva. ¿Por qué? Porque tú has visto las ollas a presión
que tienen un pequeño orificio donde por ahí sale el vapor. Entonces el gas ya no genera esa presión. Bueno, el vapor, mejor dicho, ¿no? Más de manera más propia, el vapor, que también tiene una presión, pues puede liberarse, y al liberarse no va a explotar la tapa, no va a salir volando, ¿cierto? Y no va a explotar la olla tampoco. Pero ¿qué pasa cuando todo está cerrado? Va liberando de a poquito, va liberando. Exacto, va liberando de a pocos. Pero si está cerrado completamente, hermético, la presión del vapor ahí va a generar que todo el sistema pues se desborde y puede explotar, o puede salir volando la tapa, qué sé yo, ¿correcto? Entonces funciona la ira así. ¿Por qué? Porque la ira es una emoción que necesita existir y ser liberada. Entonces justamente vamos a ver en el siguiente bloque, que es cómo justo controlar la ira, técnicas para controlar la ira, que la idea es que nosotros tengamos este agujero en la olla de presión, donde podamos ir soltándola de manera sana. Pero ojo, tiene que ser de manera sana, porque si no, va a ser de manera disruptiva, de manera agresiva y violenta, y eso más bien va a generar problemas. ¿Correcto? Por acá me preguntan, Jerry, por ejemplo, ¿no? Bueno, me decían, ¿no? En el bloque anterior se dijo que durante el arranque de ira es producto de la emoción en sí, pero la pregunta es, ¿la persona está consciente de lo que está diciendo? Si aquello es un insulto o algo ofensivo. La respuesta a eso, se entiende la pregunta, ¿verdad, Jerry? O sea, si cuando la persona insulta, dice, oye, odio al mundo, ¿está siendo consciente de eso? La respuesta es sencilla, Jerry. Sí y no. ¿Correcto? Sí y no. Sí, porque está pensando. Porque está sintiéndose de tal modo, claro. Así es. Está sintiendo y está diciendo lo que siente con las palabras que logra encontrar para expresarlas. Pero sí, es parte de su bagaje de palabras. Y sí, entiende el significado de eso. Pero de lo que no es consciente, Jerry, es de la intensidad de su enojo, Jerry. No es consciente de la intensidad de su enojo. No es consciente que es un enojo muy intenso hasta que hace un poco de introspección y se ve a sí mismo. Pero el hecho de que ya esté escuchándose decir esas palabras puede darle un indicio de qué tan enojado está. Por eso es que las personas tienen que empezar a conocerse, a conocer sus emociones. Es decir, a conocer tu enojo. Tú tienes que saber cuál es el punto más álgido que has llegado en tu enojo, cuál es el punto donde has visto tu enojo de una manera en que nunca pensaste ver. Y cuáles las situaciones que menos te enojan, que pueden generar un pequeño enojo, un pequeño fastidio, pero no te enojan realmente. Mejor dicho, no te mantienen en un estado, ¿no? Se van rápido. ¿Y cuál es el umbral de eso, Jerry? ¿Cuál es el umbral de tu enojo? ¿Qué cosas te tienen que pasar para que tú en tu día pues tengas estas emociones, ¿no? Y qué cosas también están ocurriendo en tu cuerpo que pueden facilitar esta situación del enojo. Por ejemplo, Jerry, por acá me ponen, yo me enojo en la mañana cuando no tomo café. Pero normalmente pues una persona que está con sueño y obviamente ha asociado el café con estar alerta, pues va a sentirse enojada porque está ya con la trasnochada, de repente un mal despertar, ¿no? De repente está estresada por problemas, de repente está también con algunas obligaciones, de repente está con algún dolor, Jerry. El dolor también, en personas que sufren de dolores, también el enojo está más a flor de piel. De mal humor, claro. Por supuesto. ¿Qué pasa, por ejemplo, Jerry, cada mes? Cuando viene... justo te iba a comentar eso, Diego. Porque hay una creencia y por acá surgió la pregunta. Sí, bueno, las mujeres, la mayoría, no todas, pero sí la mayoría, sufrimos de esto de cada mes, en el cual pues nos ponemos un poquito de mal humor, porque sufrimos de muchos dolores por el periodo menstrual. Entonces, pues, hay la creencia, no sé, eso que quiero saber, en que si les das ciertos alimentos, se calman. Pues sí. Se calma, les alivia el dolor y, ojo, les baja el enojo. Porque sí, o sea, sí, ponemos un poquito coléricas, un poquito como que todo te fastidia, no me digas nada porque voy a explotar. Poquito nada más. Así es. Sangronas, ¿qué me han puesto? Ha habido todo un coro, Jerry. Sangronas. Sí, ha habido todo un coro que ha reforzado lo que has dicho. Sí,
O sea, ¿y qué es cierto en eso, Diego? ¿Hay alimentos que pueden, digamos, de cierta manera reducir o aliviar el enojo? Por ejemplo, el chocolate, los dulces. Bueno, definitivamente, más que un alimento en sí, evidentemente alimentos que tengan propiedades relajantes, ¿no? Pueden contribuir, no está demostrado científicamente, insisto, pero sí, definitivamente algo que tenga propiedades relajantes como valeriana, flores de Bach, ese tipo de cosas, pues definitivamente una persona que está en un estado ya emocional, ¿no? Más ligado hacia lo que es la ira, puede relajarlo un poco, ¿no? Pero en sí el efecto del alimento es que te puede relajar, ¿no? O sea, es decir, como es un estímulo, no es un estímulo aversivo como en el enojo, sino es un estímulo de repente que genera otra emoción, pues puede darse Te baja tantito. Te baja, pero... Evoluciones de tu enojo. Sí, pero te baja pero porque te está también estimulando otra emoción. En este caso, tú comes un chocolate, te gusta, entonces ese gusto calma un poco la otra emoción, pero no necesariamente está abordándola, ¿correcto? Solamente estamos tapando. Yo puedo ver también una película que me gusta y olvidarme de los problemas que me están haciendo que me enoje, ¿correcto? Claro. O puedo ver o me hacen un chiste, estoy enojado, me hacen un chiste, de pronto se ve el enojo, pero ¿por qué? Porque ha sido reemplazado por la alegría, ¿correcto? Entonces es una manera diferente de abordarlo, ¿correcto? Esa sería la explicación un poquito más ligada a los temas psicológicos, ¿no? Pero no un alimento en sí que te baje el enojo, imagínate, si no estaría en todas las alacenas de las personas, ¿no? Hablando de alimentos, por acá me ponen que les enoja cuando alguien hace ruidos al comer. Sí, muchas personas, claro, así es. Sí, me considero una de ellas. Claro, Yeri. No me gusta, detesto. Sí, definitivamente. Y es lo que decía, ¿no, Yeri? O sea, cualquier cosa que percibamos como molestosa, como incómoda, como estorbosa, nos va a generar enojo. O sea, ¿estamos percibiendo eso como un ataque necesariamente? No, pero sí estamos siendo presionados, incomodados, molestados por esta situación, ¿correcto? Entonces un ruido fuerte, un ruido desagradable, o un estímulo, ¿no? ¿Te ha pasado, Yeri, que viene un zancudo, un mosquito a tu oído y quieres dormir, ¿no? Sí, Me pareciera... Y se vuela todavía. No Claro. se deja matar y más Exacto. coraje me da. Exacto. Entonces eso, bueno, el zancudo pues te está atacando, podríamos hacer un debate filosófico si te está atacando, pero la idea es que te molesta, te incomoda, no te deja estar en paz, ¿correcto? Entonces ahí viene mucho este tema. Pero también en cuanto a las relaciones interpersonales, el tema de la tolerancia también es un tema importante a abordar, porque justamente es la tolerancia lo que te va a permitir también reconocer qué emociones, perdón, qué estímulos... Yeri, perdón, está viendo retorno. No, acá estoy. Es que me entró llamada. Correcto. ¿Qué estímulos son los que van a ti, particularmente, activar tu enojo? ¿Correcto? Entonces, la tolerancia sería como, digamos, el umbral, ¿correcto? El límite. ¿Qué tanto puedes tolerar? Ok, esto, ¿no? Y es importante reconocerlo, Yeri. Porque si tú reconoces las cosas que no toleras versus las cosas que sí toleras, entonces en tus relaciones interpersonales te va a ayudar. O sea, la persona va a saber qué cosas no hacer. Si es que realistamente lo puede controlar, para no llevarte a ese punto, ¿no? Y tú también tienes que reconocer qué tanto de esos límites que tienes son realistas o no, ¿correcto? Normalmente las personas que no tienen el problema del mal manejo de ira, pues es fácil, con comunicación asertiva, que es la solución que vamos a dar posteriormente, se puede manejar. Pero personas con control de la ira ya puede haber otras, como mal control de la ira puede haber otras cosas asociadas, ¿no? Por ejemplo, problemas en la niñez, problemas en la adolescencia, depresión, ¿correcto? Problemas de ansiedad, inclusive TOC, ¿correcto? O sea, puede haber otras cositas. Entonces eso requiere otro tipo de abordaje. Todo eso lo vamos a mencionar después. Pero Yeri, como estaba diciendo anteriormente, hay que ver también cómo está nuestro cuerpo, ¿no? Hay que ver si hemos dormido bien, si nos estamos alimentando bien, si no tenemos dolores, ¿correcto? Entonces también es importante para abordar el tema del control de las emociones, cómo está nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo debe estar sano,
¿correcto? Lo más sano posible. No pretendas controlar tu ira si te vas de farra cada fin de semana y tienes malas noches durante toda la semana. Porque no hay un día en que estás relajándote, no hay un día donde estás durmiendo, no hay un día donde te estás alimentando bien, probablemente, ¿no? Si estás muy estresado, tampoco pidas que a la persona o el terapeuta haga maravillas, ¿no? Estás muy estresado. Entonces, evidentemente el control de la ira va a demorar un poco más que si no estuvieras tan estresado. ¿Correcto? Entonces, ¿estás atendiendo tu estrés? ¿Estás haciendo cosas para atender tu estrés? Eso también es importante. Ya, entonces, básicamente para el manejo de la ira, es importante que en tu vida hagas cambios que ayuden a este control. ¿Me dejo entender? Jerry, ¿estás ahí? Perfecto. Sí, acá estoy. Te queda alejé el micrófono un poquito. Acá estoy. Muy bien, entonces eso es un poquito el principio de lo que es el manejo, ¿no? de las emociones y básicamente de la ira. Pero Jerry, ¿y por qué será que una situación específica nos puede llevar a digamos, encender nuestra ira a un nivel máximo, ¿no? A un nivel muy alto? ¿Por qué crees que puede pasar eso? Bueno, ¿te refieres a que desde un principio, o sea, que estés en un plano tranquila y de pronto pasa esto y ¡pum! Explotas? Así es. Buena pregunta. Bueno, personalmente, como te digo, siempre ha sido porque ya he tenido ira acumulada y llega un punto en el que exploto, pero no sé, eso de que de buenas a primeras explotes, no lo sé. No. Había un paciente que una vez atacó a su familiar, ¿correcto? Porque decía que tenía una palabra muy específica. Si le decían idiota, él reaccionaba mal y el 80% de las veces te golpeaba si tú te referías a él como idiota. Investigando en el caso, resultó que esta persona había tenido un problema traumático en su adolescencia, donde esta palabra fue, digamos, la protagonista de este trauma, ¿correcto? Entonces, es un trauma que había generado en él una postura defensiva y él asociaba esta palabra con el trauma. Por ende, como no llegó a abordar de manera correcta el trauma, pues esta palabra activaba ese botón emocional y generaba esta respuesta tan intensa, ¿correcto? Y realmente le trajo problemas. Ya estamos viendo, ¿no? Agredir a un familiar. Entonces, normalmente esto es lo que pasa cuando nosotros hemos asociado un gesto, una palabra, una situación, y nos genera una ira tan intensa, es porque normalmente estamos trayendo algo del pasado. Es decir, o estamos conectando con algún trauma que no cerramos en su momento, que no abordamos de manera integral, o puede ser también una situación que nos comprometió emocionalmente bastante y que justamente de repente nos llevó a la depresión, nos llevó a la ansiedad, ¿no? Nos llevó de repente a ideas paranoides, o realmente nos sentimos atacados en esa situación y pues la traemos con ese estímulo en particular, ¿no? Hemos condicionado ese estímulo a eso, ¿no? Por ejemplo, en las personas que se molestan porque les ponen OK, pueden relacionar eso con alguna experiencia de pareja del pasado que fue nefasta, que fue adversa, y al ver ese estímulo pues les activa, ¿no? Un enojo fuerte, ¿no? Ajá. Sí. Claro, lo que pasa conmigo cuando veo un cierto emoticón, ya lo tomo de esa manera, ya. Lo tomo aunque no sea de esa manera. Por ejemplo, a mí me molesta así en sobremanera que me envíen un dedito arriba. Ah, muy bien, el dedito arriba. Porque sí, o sea, como decir un bien, ya, ese emoticón me molesta porque pues tengo lo que tú dices, ¿no? Cierta con alguien que cada vez que estaba enojado o molesto mandaba ese emoticón y simplemente luego ignoraba, y eso me molestaba. Entonces la situación esa, la que siempre que veo a alguien envidia ese emoticón, lo siento de esa manera. Entonces me molesta ese emoticón. Muy bien, sí, claro. Hay personas, por ejemplo, que les molesta mucho que le hagas cierto gesto con la mano. Les parece muy ofensivo, sumamente
digamos, insultante, ¿no? Y eso termina generando hasta el hecho de irse a los golpes, ¿no? Yo recuerdo en la adolescencia había chicos que decían, si tú hablas de mi mamá, hablas de mi madre, yo te voy a golpear, ¿no? Entonces estaban en ese estado emocional de una ira muy a flor de piel, y apenas escuchaban la palabra Yeri o alguna ofensa a la madre, pues atacaban, ¿no? Como lobos. Es como tú dices, están asociando también temas, ¿no? De sentirse vulnerados. En la adolescencia, por ejemplo, hay mucho enojo, porque en la adolescencia hay mucho de estas emociones que están aprendiendo a regular también, ¿no? Y conecto esto con pues, los que nos están escuchando y tienen adolescentes, sus hijos o sobrinos, o personas que cuidan. El adolescente está en un estado emocional bastante caótico, ¿correcto? Sus emociones son, sí, exacto. Están aprendiendo a regular las emociones porque se están aprendiendo a comunicar desde el plano emocional. El niño las vive, el niño las está viviendo constantemente, por eso las libera, por eso las expresa, por eso no hay tanto filtraje. Pero el adolescente está en un conflicto entre ser adulto, entre ser niño, entre no querer serlo, pero a la vez querer serlo. Y entonces entra en un conflicto emocional donde la regulación se hace mucho más complicada. Porque están empezando a entender cosas que no entendían cuando eran niños. Entonces aquí hay que tener mucha paciencia. Y sobre todo llevarlos al plano de que las emociones son emociones. O sea, están buscando algo las emociones. Tienen un objetivo. Entonces no hay que por qué negárselas. ¿Correcto? Es uno de los errores que cometen los padres, que es negar las emociones. Solo hay que tratar de entrar en esas emociones como si fuera una jungla y poder ver lo que realmente está expresando el adolescente. Muchas veces los adolescentes, en este caos mental que están teniendo, pues lo que quieren es alguien que en verdad los ayude. Y la única manera de poder encontrar cuál es la situación que de la que necesitan ayuda es a través de pasar todas estas emociones tan caóticas. ¿Me dejo entender? Entonces este es un mensaje para todas las personas que tienen adolescentes en casa y que están lidiando con esta ira adolescente, ¿no? Que se han hecho, por cierto, muchas canciones al respecto. Claro que sí, confirmo eso. Confirmo eso. Tengo un hijo de 18 años que, sí, pasó por la etapa de la que no sabía cómo hablarle, si hablarle o no hablarle, o sea, es caótico. Porque te puede contestar feo y luego te hace sentir mal, sí. Vamos a hablar un poquito de eso, a ver si nos alcanza tiempo de cómo abordar este tema con los adolescentes, pero vas a ver que hay técnicas muy buenas que ya les hemos comentado anteriormente. Pero antes de pasar al siguiente bloque, Yeri, para poder comentar de una vez cómo hacemos para poder manejar los estallidos de ira que se pueden dar tanto en nosotros como en los demás, pues ¿hay alguna otra historia o pregunta que podamos comentar? Sí, tenemos otra historia. A ver, dice, siempre viví en un ambiente donde, permítame hacerlo bien, bueno, siempre viví en un ambiente donde yo quería lujos y los tuve a toda costa. Viví momentos muy incómodos hasta explotar y pegarle a mi mamá. No puedo controlar esto que yo llamo infierno. Y ahora vivo en una cuna de oro, pero no puedo quitar esta ansiedad. Correcto. Interesante historia. Sí, muy interesante. Y vemos cómo esta persona está sufriendo por este mal control, ¿correcto? A veces uno cree que la persona que tiene problemas con la ira, digamos, es detestable, ¿no? Es despreciable. ¿Por qué? Porque tiene conductas que lo ponen en una situación de enemigo, ¿no? A veces puede ser muy ofensivo, muy insolente. Pero ¿cómo sabes tú que esta persona no está sufriendo por eso? Porque en verdad siente que sale de su control. Entonces a veces hay que también ser un poquito empáticos en esa parte. Porque sobre todo si es una persona que nos importa, estas emociones están expresando algo, ¿no? Un malestar. Y en este caso, por ejemplo, de nuestro amigo que nos cuenta, pues acá hay un tema que ya llega a ser inclusive agresivo y violento con su familia, ¿no? Es lo que estaba hablando. Pues acá esta persona, no sabemos el origen, pero está en un estado emocional que lo mantiene
digamos, en un malestar constante y que su expresión de la emoción está siendo ya también aberrante, ¿no? Está llegando a la violencia, ¿no? Entonces no sabemos si hay cosas detrás como traumas, como situación de depresión, ansiedad. Nos menciona que hay una ansiedad, ¿no? O sea, quiere decir que tiene temor a lo que pueda pasar, ¿no? Entonces probablemente también podría estar sufriendo algún trastorno también de ansiedad, depresivo. Eso también puede precipitar a que haya expresiones de la ira. Recordemos que la depresión no solamente es tristeza, Yeri, también puede haber ira, ¿correcto? Sobre todo en etapas más, digamos, prematuras de la vida, ¿no? Pero se puede expresar como ira e irritabilidad. Entonces también esto hay que comprenderlo desde este punto. ¿Bien? Muy bien, Yeri. Vamos a hablar un poco de lo que se puede hacer, pero vamos con un poco de música primero, ¿te parece? Claro que sí, vamos con música. Correcto. Ya volvemos. They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they gonna give you a smirk, cause they got methods of keeping you clean. They gonna rip up your heads, your aspirations to shreds, another cog in the murder machine. They said I'm teenagers scared the living shit out of me. They could care less as long as someone will bleed. So talking your close, I'll strike a violent pose. Maybe they'll leave you alone, but not me. The boys and girls in the clique, the awful names at the stick. You're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said, oh, teenagers scared the living shit out of me. They could care less as long as someone will bleed. So talking your close, I'll strike a violent pose. Maybe they'll leave you alone, but not me. Oh, yeah. Bueno, seguimos aquí en Curiosamente. Este es el tercer bloque final. Hemos estado revisando todo sobre la ira, sobre cómo se expresa, cómo nace. Ya hemos visto que es para defendernos y sobre todo para atacar estas situaciones que son incómodas, molestosas. Y pues es una emoción natural como todas. Entonces hay que darle también su espacio para que pueda existir, así se pueda liberar y así pueda traernos nuevamente la paz. Hemos estado hablando de algunas cosas que normalmente a la gente le molestan, activan su emoción de la ira, cosas cotidianas, ¿no? Como encontrar los papeles de baño fuera del bote de basura, por ejemplo el tráfico, estas cosas. Y también personas que reaccionan mucho ante una situación que normalmente no generaría cólera comúnmente, ¿no? Y es que a veces está asociada a eventos traumáticos o a ansiedad, depresión, ¿no?
Y hemos visto también que puede llegar a ser muy fuerte la ira en cuanto a que podemos llegar a agredir a un familiar, ¿no? O a alguien que nos importa, producto de que estamos en un estado emocional que no hemos resuelto. Dicho todo esto, Yeri, haciendo esta breve síntesis, ¿hay algo más de repente que alguno de nuestros oyentes esté interesado en preguntar, alguna duda? Me preguntan básicamente, la gente ya quiere saber cómo controlar y si se puede evitar sentir una ira tan fuerte. Sí, perfecto, vamos a ir con eso. Primero que nada, como había dicho, lo importante es darle a la emoción la posibilidad de fluir, de expresarse, de existir. Pero ¿qué pasa? Que a veces la forma en la que uno ha aprendido a expresar su emoción no necesariamente es la más sana, ¿correcto? ¿Y en qué se basa el hecho de que sea sano o no? Pues que no termine afectando, digamos, la integridad ni física ni mental de nadie, ¿no? Ni tuya, ni de la persona con la que intentas comunicar. Hay situaciones que nos pueden enojar y hasta nuestro enojo podría estar justificado. Pero siempre hay una manera de expresar las cosas. Y yo siempre digo, la comunicación asertiva es la clave de todo esto. Si tú eres el que tiene problemas con la forma en que estás expresando tus ideas y que la gente lo percibe como algo muy violento, muy agresivo, muy insultante, pues te recomiendo que practiques lo que es la comunicación asertiva. ¿Y qué es la comunicación asertiva? Es poder comunicar las ideas tratando de no, vamos a decirlo así, es como comunicar las ideas con un pañuelo, ¿cierto? Siendo muy delicado. ¿Cómo es esto? Pues habíamos hecho algún ejercicio anteriormente con Yeri. Vamos a ver si Yeri me puedes ayudar a ejemplificar esto. Pero la idea es que yo pueda decir lo que estoy pensando y sintiendo de una manera real, pero siendo cuidadoso con mis palabras. Que la otra persona en verdad no llegue a vulnerarse o sentirse humillada con lo que estoy diciendo. Porque voy a tener la misma ganancia, es decir, voy a expresar lo que pienso, pero sin atacar, ¿correcto? Entonces, si tú eres una persona que le cuesta, que muchas veces le han dicho, oye, ¿por qué eres tan ofensivo? ¿Por qué eres tan insolente? ¿Por qué eres tan agresivo con tus palabras? Pues esta es una técnica que puedes usar, la comunicación asertiva. Yeri, ¿te ha pasado alguna vez que en un trabajo alguien de repente ha hecho algo que no... Alguien que estaba a tu cargo quizás ha hecho algo que no te haya gustado, que te haya parecido un error, y le hayas dicho de todo, le hayas dicho de la A a la Z? Que le haya dicho yo. Sí, que le hayas dicho. No, lo pensé sí. ¿Lo pensaste? Pero no. Vale. Lo pensé sí, pero no lo dije. Como dije antes, yo trato de controlarme, de no soltarlo. Correcto. Porque me mando con todo. Correcto. Vamos a suponer que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a suponer que esto que pasó... vamos a hacer... Espérate, corrijo. No lo dije tal cual, sí. O sea, para que no sepa, yo soy profesora de inglés y tengo a mi cargo pues bastantes alumnitos y algunos pues alumnitos son como que distraídos. A mí me molesta mucho cuando explico de una manera que creo yo que me entendieron y la mayoría lo hace, pero siempre hay alguno que uno le pide como decir que responda, ¿no? Que participe y está perdido. Correcto. O luego me dice, es que no entendí, es que esto, y entonces sí, hubo una oportunidad que esa persona sí ya me tenía bastante cansada. Correcto. Ya me tenía bastante cansada y sí le contesté, creo yo, fuerte. O sea, le contesté de una manera cruda, digámoslo así. ¿Qué le dijiste, Yeri? O sea, yo le dije, es que eso pasa por estar perdiendo el tiempo, porque no prestas atención. Pues. Correcto, con esa voz. Así, con esa voz. Correcto, así. Muy bien. Mi voz cambia cuando estoy enojada. Muy bien, entonces digamos que... Sí, fui muy cruda, digamos, con esta persona. Me faltó paciencia, paciencia la tuve bastante, pero se me acabó. En ese momento... Muy bien, perfecto, en ese momento se acabó. En ese momento, digamos, soltaste de esa manera tu enojo, ¿no?
Y entiendo que lo que sentías, el enojo que sentías es porque es una situación repetitiva y que te estaba generando una incomodidad porque tú tienes un fin como frustración, exacto, ¿ves? Es una emoción que genera incomodidad, por supuesto. Entonces este malestar pues te estaba generando vulnerabilidad, te estaba generando enojo, entonces tu enojo salió de esa manera. ¿Y por qué tú crees que fue una manera no tan adecuada? ¿Generó algún malestar en la persona a la que le dirigiste esta expresión? No lo sé, porque pues al final pues uno simplemente no dijo nada, pero yo personalmente sí siento que sí fue cruda. Correcto. Fui como que muy tosca decirle así, soltar mi enojo, porque sí, yo sentí que mi enojo salió, y mi paciencia se acabó y boom, solté ahí un poquito de lo que ya tenía guardado. Correcto, muy bien. Vamos a suponer que, bueno, si yo supongo que si esta persona guardó silencio, no contraatacó, de alguna manera sí habrá tenido impacto lo que le dijiste. Vamos a suponer que eso que sí pasó. Y vamos a hacer un ejercicio en el que tú vas a volver a expresar eso, pero de otra manera, una manera asertiva. Esta manera en la que tú dijiste las cosas, si bien es cierto, no es violenta a un nivel bastante grande, pero sí fue cruda. Sí. Pero en mi campo sí, o sea, en mi campo sí. no puedo expresarme así como salud. Por supuesto, entiendo. Vamos para poner en contexto, ¿no? a las que nos están oyendo, bueno, como docente, estás manejando personas menores y definitivamente hay algunas pautas que hay que seguir. Sí, es cierto, lo entiendo. Pero vamos a suponer que, bueno, le dijiste esto. ¿Podrías repetir lo que le dijiste, por favor, para poder hacer el ejemplo y que funcione? Ok, le dije, es que eso pasa por estar perdiendo el tiempo y no estás enfocado en lo que te estoy diciendo. Muy bien, correcto. Le dije, ya vengo repitiendo varias veces lo que se tiene que hacer y recién me dices que no entendiste. Correcto, muy bien, correcto. Mira, si lo parafraseamos, prácticamente le estás diciendo, tú no prestas atención, tú eres un desatento. Okay, vamos a ponerle otras palabras, ¿no? Es tu culpa, eres un desatento. Vamos a ponerle otras palabras un poco más agresivas, un poco más insultantes. Ajá. Eres un desatento. Tú no... Y vamos a poner inclusive... Solo vienes a perder el tiempo. Solo vienes a perder el tiempo, o sea, prácticamente estás tonteando aquí. No estás perdiendo el tiempo, me estás perdiendo mi tiempo. Me haces perder el tiempo a mí. Exacto. O sea, y vamos a ponernos más fuertes todavía. Sabes que eres un inútil, no sirves para esto. ¿Correcto? Que son cosas que pueden salir, en la ira. Ojo. Correcto, lo puedes haber pensado, mira. ¿Correcto? Entonces, mira cómo salen estos pensamientos, ¿correcto? Pero ahora vamos a... ¿Cuál sería el modo asertivo de hacerlo? Bien, vamos para esto a analizar qué es lo que tú querías al decirle esto. ¿Cuál era tu objetivo? Bueno, darle a entender que debería estar un poco más atento cada vez que se da la instrucción y no estar, por ejemplo, que como es por internet, es por Zoom, están pendientes de otras cosas, mirando páginas, videos, qué sé yo, jugando y no prestan atención en sí a lo que es la clase. Entonces mi idea era esa, hacerle entender de que debe estar más atento, debe estar atento a la clase si estamos en clase, ¿no? Y evitar hacer eso. Correcto. Pero yo te pregunto, si Yeri, así, en una conversación tú y yo, ¿por qué tendría que estar atento? No le hagas caso. No le hagas caso. ¿Por qué te enoja eso? ¿Por qué me enoja a mí? ¿Por qué me enoja que no haga caso? Uh-huh. Porque es que pasa de que yo ya había hablado con este alumno de eso, porque como dije, era algo repetitivo. Yo ya le había planteado de que debería estar más atento porque por lo mismo no participaba mucho y su desempeño no era bueno. Ok, paremos ahí. ¿Cómo su desempeño te afecta a ti? Porque soy de las profesoras que se preocupan porque todos entiendan, todos participen y todos logren captar la idea. Acá, muy bien. Porque creo que es parte de mi trabajo, ¿no? Preocuparme por todos ellos. Muy bien. Veo a un alumno que no está yendo bien, entonces hablo con ese alumno y le digo, está pasando esto porque creo que estás haciendo esto mal. Entonces yo ya había hecho eso con el alumno y seguía lo mismo. Vamos a utilizar una palabra que has comentado. Eso fue lo que me molestó. Bien, muy bien. Correcto, mira, has identificado lo que te molestó de manera excelente. Me molestó que él tuviera una conducta repetitiva a algo que debería hacer, según tú,
tu visión debería ser eso y entonces no lo hizo, entonces fue repetitivo, entonces eso te enojó. Pero acá ya voy a agarrar una palabra importante que tú has dicho, me preocupé, me preocupo, ¿correcto? Entonces, cuando uno se preocupa por alguien, cuando uno se preocupa, ¿qué es lo que siente? ¿Cuál es la emoción ligada a la preocupación? No sé, ansiedad. Ansiedad, muy bien. ¿La ansiedad a qué está ligada? ¿Al enojo, al miedo, a la tristeza? Al miedo. Muy bien. Al miedo, un poco al enojo también. Normalmente si yo estoy preocupado, Miedo. exacto. Normalmente si yo estoy Miedo. preocupado, estoy con miedo. ¿Temor a qué podría ser? ¿Qué te preocuparía de que este chico no pueda conseguir resultados? Porque ya venía repitiendo. No, pero ¿cuál sería el temor? ¿Cuál sería el temor de que no consiga resultados? Que repita otra vez, o sea, porque ya venía repitiendo el chico. Ah, repita el ciclo, repita el año, Ajá, repita el... exacto. Ok, Exacto. supongamos que repite muchas veces, ¿qué podría pasar? Bueno, a mí no, porque a mí No. a mí no, pero A él. a él, bueno, pues yo supongo como madre, no es agradable volver a vagar el ciclo, ¿no? Entonces todo eso como que yo me meto mucho en eso. O sea, de alguna manera también te pusiste en el lugar de su madre, de su mamá. Claro. Muy bien. O sea, ya venía repitiendo, no es barato pagar cada mes y otra vez repitiendo y que el alumno tampoco ponga de su parte, todo eso, o sea, me frustró, por eso fue que hablé con este alumno. Correcto. ¿Y entonces te preocupa la mamá o te preocupa él? Los dos. Ok, muy bien, pero... El que entienda y la mamá pues que no vuelva a pasar por lo mismo, ¿no? Ok, ¿qué pasaría si no entiende, si repite? ¿Qué le pasaría a él? Pues Sí. vuelve a repetir, ¿no? Ya, si repite y de repente ya sale del lugar. O sea, repite y de repente ya lo deja, ¿no? Claro, Pero ya cuál- se rinden, pero- muchos se rinden, pues porque ya Pero por eso, desde- ¿cuál sería la situación que no quisieras que él viva? que se rinda, pues, porque se frustre con eso. Ok, entonces para Porque hacer más... muchos alumnos lo encuentran demasiado difícil, se frustran y ya no quieren saber más nada. Correcto, entonces digamos que lo que te preocupa en él es que se rinda y entonces se frustre y eso sea un fracaso para su vida. ¿Correcto? Vamos a ponerlo así. Y además también te preocupa que su mamá pague algo que es caro, porque tú como madre también sabes que esto es un problema para la familia, es un reto, ¿no? Correcto, muy bien. Mira, hemos pasado de la ira a la preocupación y de la preocupación hemos llegado al fin de tu enojo. ¿Por qué? Porque tú te enojas por cosas que están sucediendo que te preocupan porque no quieres que la persona pase por algo negativo para ti, ni tu alumno, ni su mamá. ¿Correcto? Entonces tú estás siendo empática, pero tu manera de procesar toda esta situación es el enojo. Entonces la manera en que expresas todo esto que estamos hablando es a través de las palabras que usaste. No sirves para esto, no prestas atención, me haces perder el tiempo. ¿Correcto? ¿Qué pasa si lo volteamos? En lugar de hablar de estas ideas que tienes, hablas de la preocupación que tienes. Hablas desde la preocupación. ¿Y qué te parece si el fraseo fuera así? ¿Sabes qué? Como sea que se llame, ¿no? José, quiero comentarte algo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo preocupación. Estoy preocupada. Me preocupa tu futuro. Me preocupa que tú ya vienes repitiendo y estos resultados te pueden hacer repetir. Y la verdad, como profesora, me preocupas. Me preocupa que yo también tengo un hijo. Y si mi hijo estuviera en tu situación, me preocuparía que se frustre y fracase en algo que siento que podrías hacer. También te voy a confesar que me preocupa también tu mamá, porque yo también soy madre. Y como madre, me preocupa que esto no es barato. Y me preocupa el hecho que también tu mamá puede estar gastando bastante. Ojo, me preocupa a mí. Es lo que siento, esa preocupación. Y esa preocupación a veces me hace sentir enojada. Porque pienso que quizás no te está importando mucho, o de repente no ves esto que yo sí estoy viendo. Por ende te comparto
esto, te comparto mi preocupación y te comparto también que a veces me enojo, como ser humano que soy, me enojo porque no quiero que pase esto, no quiero que esto te pase a ti. ¿Qué te parece, Yeri? Ok. No, totalmente diferente y me gustó mucho más, claro que sí. El problema es de que, bueno, a veces cuando la paciencia se acaba, pues ¡pum! Y sobre todo, como dije yo, exploto. Pero claro que sí, o sea, por lo general trato de que sea así. Trato de que sea así, trato de buscar las palabras, me calmo, respiro y trato de que sea así la comunicación. Correcto. En esa oportunidad no pude. Por supuesto. Explotó por completo. Se entiende, Yeri, porque somos seres humanos, no somos máquinas que podemos estar contestando de la mejor manera siempre. Hay muchas cosas de por medio. Pero gracias a lo que nos contaste, nos permite hacer el ejemplo a nuestros oyentes de cómo pueden pasar de una comunicación agresiva a una comunicación asertiva. ¿Qué hemos hecho? Yo te he hecho una serie de preguntas donde lo que hemos hecho es ir indagando en tu pensamiento. Exacto, entonces tú ya sacas la verdadera finalidad de tu pensamiento, de tu conducta, mejor dicho. Es decir, tu conducta tiene un fin, que tú a veces no eres consciente, ¿correcto? Pero al hacer esa introspección, bueno, yo la he hecho como si fuera un terapeuta, pero al hacer tú esa introspección propia, tú puedes reconocer cuáles son las emociones que estás sintiendo, que a veces no solo es ira, puede haber preocupación, puede haber miedo, puede haber ansiedad, ¿correcto? Puede haber tristeza inclusive. Y eso es lo que está determinando esa conducta en ese momento. Entonces, una manera de combatir esto es hacer el ejercicio de poder convertir estas palabras que vienen a tu mente, que son agresivas y violentas, en un lenguaje mucho más suave, donde tú te pones al mismo nivel que la persona y también te pones desde un lado humano. Es decir, ¿sabes qué? Me siento preocupado. ¿Sabes qué? Me siento triste. ¿Sabes qué? Siento miedo. Porque cuando la persona vea que tú también sientes cosas negativas como esa persona está sintiendo, vas a ver que te va a escuchar un poco más. Pero si tú le atacas, lo más probable es que también va a sacar su ira y se va a defender, que es lo que suele pasar. Y este ejemplo ha ayudado mucho, Yeri, porque también lo podemos trasladar a los adolescentes. A veces los padres, desde su figura de padre, de autoridad, ejercen esta autoridad para la comunicación y no funciona. ¿Correcto? A veces puede funcionar, pero a veces no funciona. Y a veces una estrategia, y a veces una estrategia es ir tras las emociones y buscar la emoción que está detrás de ese enojo. Porque así como en tu caso, por ejemplo, tú estabas enojada, pero detrás había una preocupación, un miedo empático, vamos a decirlo así. Detrás de ese adolescente enojado puede haber miedo también. ¿Correcto? Entonces, para los que, digamos, manejan adolescentes, tienen adolescentes en casa, les recomiendo buscar otra emoción que pase del enojo. ¿Cómo? Bueno, vas a tener que aguantar un poco de enojo, vas a tener que aguantar un poco de soberbia, un poco de insolencia. Pero créeme, si te quedas ahí y tratas de ir más allá de esa emoción, es probable que encuentres la razón real, el objetivo y el fin real. Esa es una estrategia. Creo que un caso bastante común en los adolescentes es cuando ellos empiezan a mandarse por sí solos y no llegan a la hora que eso llega muy tarde. Y bueno, uno como reacción tiene de gritarles, ¿por qué estás hora de llegar? Yo tengo una temprana. ¿No? Entonces se expresa su ira de esa manera. Entonces los adolescentes, ¿qué es lo que hacen? Se enojan. Yo estoy grande, no me vas a ver, yo puedo poner como quiera. Y entonces todo se torna en gritos. Así es, así es. ¿No? Y sí, y es una de las maneras que sí yo lo aplico con mi hijo. Es sí decirle, no recibirlo con gritos, pero sí de hablarle de que estuve preocupada. Muy bien, eso va a generar... Sí. Exacto, y también de alguna manera así empoderas a tu hijo. ¿Por qué? Porque desde hecho el saber que su mamá está vulnerada, emocionalmente está preocupada, o sea, y de manera real, ojo, no dramática, no yo soy la víctima, no, sino de una manera realista. También él dice, oye, reflexiona sobre sus actos, oye, en verdad estoy preocupando a mi mamá y yo decido si es que lo hago o no, ¿no? Entonces también eso ayuda. Y otra cosa, un mensaje también para no olvidarme. No se trata de siempre estar en modo pasivo. No, ojo, la asertividad no es pasividad.
porque yo también puedo comentar algo que con lo que no estoy de acuerdo, contento, por ejemplo un abuso, y de manera asertiva también. Es decir, yo puedo decir en un trabajo que me están explotando, yo puedo decir, ¿sabes qué? Esta situación a mí no me parece justa. Pienso que todos tenemos derechos y pues yo quiero hacer valer mis derechos. Te das cuenta como el lenguaje sigue siendo neutral, sigue siendo comunicativo, no está siendo violento, pero estoy haciendo respetar un derecho. Entonces, la invitación acá no es a ser pasivos, ojo, es a ser asertivos. Eso va a ayudar mucho a que tu ira pueda ir apaciguándose. ¿Por qué? Porque al comunicar también estás liberando parte de la emoción. Es como este huequito de la olla, ¿correcto? Estás soltando, pero de una manera que no generas un caos. ¿Bien? Entonces la comunicación pasiva ayuda. Hay otras técnicas, Jerry, para las personas que de repente ya tienen otra carga de emocional, ¿no? Que consiste, por ejemplo, en el digamos, detente, piensa, actúa. Es decir, cuando estás a punto de explotar, busca un lugar seguro. A veces puedes inclusive explotar, pero con cosas que no generen todo un escándalo, ¿correcto? O generen consecuencias negativas. Hay personas que usan artículos, por ejemplo, que aprietan, ¿no? Pueden gritar a veces en su almohada, cosas así. Funciona, se hace, ¿correcto? La cosa es que liberes la emoción. O puedes conversar con alguien y despotricar de todo lo que sientes en ese momento. Si alguien de confianza, decirle, esta persona es así, asá, asá, o esta situación es así, y liberarlo, ¿correcto? Eso ayuda. Luego piensas realmente cómo son las cosas, piensas, y ahí recién tomas una decisión y actúas. Porque como dicen, con la cabeza caliente, no siempre las decisiones van a ser las más acertadas. Cierto, lo que yo hacía, como dije antes, era bastante explosiva. Golpeaba las paredes. Era la manera, salía a caminar y toda pared que encontraba me iba pum, 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 pum. Era manera de descargar y no descargar mi ira con la persona que quería triturar. Pero pues sí, o sea, a mí me tuvo que pasar algo muy feo para poder de cierto modo buscar la manera yo misma de controlar mi ira. No, porque dije, hace rato tenía una historia de lo que me había pasado por explotar, ¿no? Ya, tú me avisas cuando la cuento. Cuéntala en este momento, cuéntala. En este momento, con esto vamos a cerrar el programa. Bueno. La historia de Jerry. Esto fue cuando yo tenía 18 o 19 años por ahí. Hace poquito. Hace poco. Y hace poquito, por favor. Entonces era de noche, recuerdo que estaba con una amiga caminando a casa. Íbamos platicando. Yo creo que ya venía como que guardando ira, ¿no? Veníamos platicando y ya tenía como que quiero pensar, porque no puedo haber reaccionado de esa manera así, de la nada. Entonces, yo vi que venía una persona hacia nosotros, como dije, era de noche, había casi nadie alrededor, a nuestros costados, no había nadie. Y esta persona se acerca hacia nosotros y yo me pongo como a un costado y esta persona me hace como querer romperme, jalar tenía una medalla de oro y me la jaló, como querer robármela. Entonces sentí que me arañó al intentar jalarla, me arañó y mi reacción fue, hasta donde yo recuerdo, mi reacción fue voltear, tirar la mochila al suelo y él se iba caminando normal. Fui hacia él porque él estaba ya de espaldas, porque se iba caminando de lo más normal. Creo que no esperaba mi reacción. Entonces yo fui hacia él, tiré la mochila, fui hacia él, lo empujé y lo tiré al suelo. Y de ahí ya no me acuerdo. Pero la historia que sigue me lo contó mi amiga. Según ella, dice que yo lo tiro al suelo, el tipo, y en el suelo, él tirado ya lo empiezo a agarrar a patadas. Y lo agarro a patadas en el estómago, le piso el estómago, lo agarro a patadas en la cabeza, me subo sobre él, agarro su cabello y lo doy contra el suelo. La cabeza. Le di contra el suelo, entre toda la esquina de la acera lo agarré contra el suelo y también le daba puñetazos y arañazos en la cara. Y yo he reaccionado, recuerdo ya cuando vi mis manos, porque recuerdo que estaba con guantes.
vi mis manos y los guantes estaban rotos, llenos de sangre, mis dedos. Y vi a la persona que estaba en el suelo tirada ensangrentada. Entonces yo me paré y el tipo hizo como un ruidito, como diciendo au. Se paró así todo moribundo y se fue corriendo, corriendo entre comillas. Y yo me quedé así como que mi amiga solamente la escuché que me llamaba por mi nombre y yo me la quedé mirando y ella me miraba asustada. Y yo así de ¿qué pasó? Porque yo en serio no recuerdo qué pasó. Yo recuerdo hasta que lo tiré, que lo empujé. Lo empujé y creo que se cayó. Hasta ahí podría recordar. Y más no recuerdo. Entonces casi mato a ese tipo. Porque me enojé, porque no sé si porque me arañó o porque intentó robarme o no sé por qué onda, ya venía enojada, no sé. La cosa es que esa acción que hizo me enojó mucho, que casi lo mato. Entonces yo intento no enojarme, porque yo sí soy de reaccionar muy feo, agresivamente cuando me enojo. O sea, decir que yo, o sea, no sé, que he peleado, he golpeado a las personas por enojarme. Por eso no me gusta enojarme. Siempre, si me enojo, lo boto de a poquitos, por dosis, así, de a poquitos. Porque sí, eso fue lo que me pasó. Y no me acuerdo de haberle tirado y solamente recuerdo mis manos llenas de sangre y mis guantes rotos. Correcto, Yeri. Impactante la historia que nos has contado. Salió tu lado salvaje, neandertal. Totalmente. Pero es interesante entre esta historia que, o sea, hay un punto en que reconociste tu enojo posterior, evidentemente, porque toda esta experiencia, en muchas partes, según entiendo, no eras muy consciente de lo que estaba sucediendo. Por ahí hicieron una pregunta así: ¿qué pasa cuando no eres consciente? O sea, esto ya puede pasar a un grado de, digamos, donde la intensidad de la emoción ya nubla tu juicio, por decirlo de alguna manera. O sea, ya la emoción te domina por completo, ¿correcto? Y ya se vuelven reacciones disfóricas que son, digamos, van más allá de lo normal. Es decir, ya hay términos inclusive más técnicos para esto, que no voy a comentar porque no es necesario. Pero sí, si la persona tiene este tipo de respuestas repetidamente, necesita otro tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque evidentemente puede llegar a matar o puede llegar a hacerse un gran daño, ¿correcto? Entonces, el hecho de que ya por momentos no seas consciente, se está hablando de que la emoción ha dominado tu mente, ¿correcto? Entonces sí, inclusive personas que están expuestas a sustancias llegan a este punto que tú has comentado, ¿correcto? Entonces, definitivamente en la etapa que te pasó en tu vida, pues había muy probablemente todo un tema de poca regulación emocional, caos, ¿no? Tenía 18, 19, o sea, estaba todavía aprendiendo a controlarlo y todo. Claro. Y era claro. bastante agresiva. Entiendo de todas maneras que te haya asustado esa experiencia, de tu estado a ti misma, de ti misma, pero definitivamente es una etapa donde las emociones todavía no se regulan adecuadamente. Entonces, de alguna manera sí podría explicar si es que no ocurrió posteriormente algo tan grave. Pero lo que sí digo, ¿no? Si tú estás experimentando, o sea, extrapolando tu caso, a los que nos oyen y están teniendo este tipo de experiencias donde ya no llegan a controlar tu emoción, pero al punto de llegar a una situación donde hasta pierden la conciencia de lo que están haciendo, ya es hora de consultar con un profesional, ¿correcto? Si ya está en una edad adulta y les sucede esto. Sobre todo si estás si no estás bajo un efecto de una sustancia. Si lo estás también, pero si no estás bajo el efecto de una sustancia, algo probablemente en tu mente necesita ser un poco ajustado para que no llegues a este punto y no sea tan peligroso para ti y para los que te rodean, ¿no? Hay terapias, Yeri, hay terapias, la cognitivo-conductual, hay varios tipos de terapias que abordan esos temas, ¿correcto? Hay infinidad de terapias que pueden ayudar a regular estas emociones y a entender por qué llegamos a este punto, ¿no? Pero Tú como siempre mandándome terapia por todo. Yeri, pero se presta la situación, Yeri. ¿Ok? Pero vamos a que las técnicas hoy en día, sobre todo conductuales, ayudan mucho a poder entender estas situaciones y a, sobre todo, mantener esas conductas que son desadaptativas
a raya, ¿no? Y que tú también te sientas más seguro de quién eres, de la persona que eres, porque no eres tu emoción, no eres este arranque de cólera, no eres esta expresión así alterada, no eres eso, ¿correcto? Luchas contra eso. Entonces, mientras luches contra eso, hay mucha gente y muchas opciones para ayudarte. Esa sería la conclusión de hoy, Yeri. Gracias por tu experiencia. Y antes de terminar, Yeri, quería responder una pregunta que me habían hecho por acá, para ya cerrar esta idea, que es que me dicen que si esto de la asertividad no es digamos que el que sea asertivo es para cuidar los sentimientos de la otra persona. Sí, en parte el ser asertivo y el controlarte está cuidando los sentimientos de la otra persona, pero aunque no lo creas, también los tuyos. Porque poco a poco, mientras tú aprendas a comunicar mejor tus ideas, vas a ver que vas a tener menos emociones con las que no quieres cargar. Porque como dije al principio, nadie quiere sentirse mal. Entonces, el enojo también en algún momento, si lo cargas como un estado emocional, te va a terminar afectando. Como ya habíamos visto, Yeri, hay problemas a la salud. Entonces, esta comunicación asertiva va a generar bienestar en los demás, pero también va a generar bienestar en ti mismo. Entonces, bueno, a los que están interesados en saber más de esto, que nos escriban, Yeri, y podemos hablar un poco más de esto en otro programa. ¿Qué te parece? Claro que sí, ya saben, nos pueden escribir a @oficial_curiosamente. Me gustaría también que nos sugirieran algunas otras plataformas en las cuales les gustaría poder transmitir el programa. No sé, por ahí de repente podemos subir programas para que luego lo vuelvan a escuchar, porque hay personas que pues de repente por una u otro motivo Diego no puede escuchar en este horario y les gustaría escucharlo luego. Claro, Yeri. Algunos quieren escucharlo en el auto. ¿En dónde? Claro. Algunos los que van al trabajo. Reírse con mis anécdotas. Con tus anécdotas. Con mis indicaciones a terapia, Yeri. Exacto. Tú nunca te cansas tú de mandarme a terapia. Muy bien, y nunca pues. voy. Y nunca vas. Hay que dar el ejemplo, Yeri. Pero bueno, tienes razón, estamos atentos a todas sus sugerencias. Si desean que lo pongamos en una plataforma que se pueda oír en la semana, pues vamos a trabajar en eso con el equipo. Todo va a ser recibido, bien recibido, Yeri. Claro que sí, chicos. Muy bien, entonces esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer, Yeri, estar a tu lado aquí en este programa de la ira. Muchísimas gracias a todos. Y pues nada, nos vemos en el próximo programa. Mándenos sus sugerencias de qué tema les gustaría también que tocáramos. Ya saben que nosotros estamos prestos y abiertos a poder colaborar con ustedes. Sobre todo, abierto, Yeri. Sobre todo eso. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros Si tú oyentes. piensas que me ha roto la maceta, Eso ha sido todo por hoy. no te Gracias. preocupes, Muy buenas noches. Bye ya bye. me acostumbré a regarla. Y ya te me estabas pasando de verde. Mañana te secas, yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Así si la riego, no me preocupo, porque va a estar muy bien. Así si la riego, ya no me apuro, como la regué contigo. Y que un solo jardinero recoja el fruto, no como tú, que ya estabas recogida. Y si es que otros se animan, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto a una enredadera. En cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera.